Buenas noches, docente Ovidio. Somos el grupo 4. En el video de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto Análisis estadístico de la producción manufacturera en el Perú en los últimos 10 años. El, el grupo 4 se encuentra conformado por Cristian Malcarraz, Almendra Álvarez, Angie Arroyo, Juan Diego Aité, Paulo Baños, Aliet Bendezú, siguiente, Eric Burga, Jesús Calderón, Stephanie Cárdenas, Verónica Celestino, Juan Chávez y Joseph Galvez. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con Gracie Guamán, Pilar Núñez, Jair Ortega, Néstor Romucho, Jordan Taipe y quien les habla a Christopher Tapia. Espero que sea de su agrado. Para comenzar con la presentación de este proyecto, vamos a ir con la introducción. Como dije en la presentación, nuestro grupo presentará el análisis estadístico sobre la evolución del sector manufacturero en el Perú entre los años 2014 y 2023. Este sector económico es muy importante en la economía nacional, debido a que se encarga de transformar las materias primas y representa aproximadamente el 15% del Producto Bruto Interno del Perú. Sin embargo, los datos nos muestran que su desempeño ha sido muy irregular. Por ejemplo, tuvimos una contradicción drástica en el 2022 debido a la pandemia y lo que es más preocupante, una nueva caída en el 2023. Esto evidencia lo vulnerable que es nuestra industria frente a factores externos e internos. Por ello, el objetivo principal de este proyecto o trabajo es analizar estos datos oficiales del INI utilizando estadística descriptiva e inferencial. Buscamos identificar tendencias y contrastar el comportamiento de la manufactura primaria frente a la no primaria. Para ello, hemos organizado la exposición viendo primero la metodología, luego el análisis de datos y finalmente las conclusiones. Doy paso a mi compañero. Siguiente. Seguidamente tenemos los objetivos. El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es analizar estadísticamente la evolución de la producción manufacturera en el Perú durante el periodo 2024 hasta el año 2023, mediante aplicación de técnicas de estadística descriptiva e inferencial sobre datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, con el fin de identificar tendencias significativas, patrones de comportamiento sectorial y establecer relaciones entre variables que permitan caracterizar el desempeño del sector y contrastar hipótesis sobre su desarrollo económico. Siguiente. Seguidamente tenemos los objetivos específicos, que como objetivo específico 1 tenemos la de caracterizar conceptualmente y teóricamente el sector manufacturero peruano, según la clasificación del INEI, es decir, la manufactura primaria y la no primaria, definiendo las variables de análisis, es decir, los índices de producción, las tasas de variación, el BAB manufacturero, y estableciendo el marco teórico que sustenta las relaciones entre factores económicos y producción manufacturera durante el periodo de 2014 hasta el año 2023. Como segundo objetivo específico tenemos la de determinar mediante el análisis estadístico, descriptivo e inferencial las tendencias, los patrones de crecimiento o contracción y la variación de los subsectores manufactureros, aplicando medidas de tendencia central, dispersión y correlación y pruebas de normalidad y test de hipótesis sobre una muestra representativa de datos del INEI, utilizando software estadístico apropiado. Y como el tercer objetivo específico tenemos la de interpretar y contextualizar los resultados estadísticos obtenidos relacionándolos con eventos económicos, políticos y sociales relevantes del periodo de 2014 hasta el año 2023, constatando las hipótesis planteadas y estableciendo conclusiones fundamentadas sobre el
comportamiento del sector manufacturero peruano y sus implicancias en el desarrollo económico nacional. Siguiente. Como bases teóricas. Siguiente. ¿Qué es el sector manufacturero? El sector manufacturero pertenece al sector secundario de la economía y esta agrupa a las actividades dedicadas a transformar las materias primas en bienes elaborados o semi-elaborados mediante procesos industriales. También cabe recalcar que este sector manufacturero representa aproximadamente el 15% del PBI peruano, siendo uno de los pilares de nuestra economía. Y bueno, y según la INE, tenemos que se clasifica en dos grupos, que viene a ser la manufactura primaria y la manufactura no primaria. La manufactura primaria transforma recursos naturales directamente y la manufactura no primaria tiene mayor valor agregado y la tecnología. Sí, ahora le paso a mi compañero. A continuación voy a explicar brevemente sobre los conceptos de las variables analizadas en nuestro estudio. Primero tenemos la variable temporal, año, que es cuantitativa y discreta y abarca el periodo 2014-2023. Esta variable nos va a permitir identificar patrones, tendencias y ciclos económicos a lo largo del tiempo. Las variables de ingreso que vamos a analizar son ingreso agropecuario, que representa los ingresos de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Ingreso del sector pesca, que cuantifica los ingresos de extracción y procesamiento de recursos hidrobiológicos. Luego, el ingreso del sector minería e hidrocarburos, que es un sector crucial para nuestra economía, porque Perú es el segundo productor mundial de cobre y tercer productor de plata y zinc. Luego tenemos el ingreso de electricidad, gas y agua, que va a medir los ingresos de servicios básicos esenciales para el desarrollo económico y el bienestar social. Luego el ingreso de construcción, que es el quinto sector más importante, representando el 5.1% del PBI. Y luego el ingreso del sector turismo, que contribuye entre 2.5 a 2.9% del PBI. El ingreso del sector transporte, que es un sector transversal que va a facilitar la conectividad económica, enfrentando desafíos particulares por la geografía que presenta nuestro país. Y finalmente, el ingreso del sector telecomunicaciones, que es un sector clave para la transformación digital y la competitividad empresarial. Ahora siguiendo con el marco teórico, en el punto de revisión de antecedentes tenemos que la producción manufacturera en Perú es esencial para la actividad económica, constituyendo una fuente principal de empleo formal y una contribución significativa en PBI, de acuerdo con el INEI y el BCRP, destacando ramas como alimentos y textiles. El sector ha demostrado un comportamiento variable en la última década debido a una serie de antecedentes y factores influyentes. Estos incluyen la dinámica de la demanda interna, la fluctuación de los precios de materias primas globales, la inversión privada pública y la estabilidad política. Las exportaciones fabricantes son un motor clave. Eventos como la pandemia de COVID-19 causaron una fuerte contracción 2020-2021. Posteriormente, se ha evidenciado una recuperación gradual impulsada por la reapertura. No obstante, los desafíos persisten en la competencia internacional y la modernización tecnológica, siendo el análisis estadístico crucial para identificar tendencias y ciclos. Siguiente. Ahora la responsabilidad y ética en el uso de CPSS. El uso de CPSS dentro de una investigación estadística implica asumir una serie de responsabilidades técnicas y éticas que garantizan la validez y transparencia del análisis. Entre los principios más importantes destacan la transparencia en los procedimientos de análisis, que esto incluye la documentación detallada de los procesos de limpieza, transformación y selección de los datos. La claridad en estos pasos no es opcional, es un requisito que garantiza la reproducibilidad del análisis. De esta manera, cualquier otro experto puede validar los resultados siguiendo el mismo camino metodológico. También la interpretación ética de los resultados, que la interpretación del investigador debe estar estrictamente anclada en evidencia estadística. Es crucial evitar la inferencia de conclusiones que no estén directamente respaldadas por los análisis realizados, manteniendo así la validez científica
y la honestidad intelectual del estudio. Además, la integridad en el manejo de datos. El investigador debe asegurarse de que los datos utilizados sean correctos, actualizados y obtenidos de fuentes confiables. En el caso de análisis de la producción manufacturera, esto implica trabajar con datos verificados de INEI, BCRP y otras instituciones oficiales. Le doy pase a mi compañero. Continuando con las hipótesis, tenemos como hipótesis científica que la evolución de la producción manufacturera peruana en los últimos 10 años está influenciada por la variación de sus ingresos, lo cual permite identificar subsectores predominantes y áreas con potencial de crecimiento. Y como hipótesis estadística, nuestra hipótesis nula se basa en que no existe una tendencia significativa en los ingresos de la producción manufacturera peruana entre el 2014 y 2023. Y como hipótesis alternativa, tenemos que existe una tendencia significativa en los ingresos de la producción manufacturera peruana entre el 2014 y 2023, el cual nos permite identificar cambios en la estructura del sector y subsectores predominantes. Buenas noches. Continuando con la exposición, la parte de metodología. Bueno, yo me voy a encargar de explicar acerca del tipo, diseño y enfoque metodológico. Nuestro estudio analiza cómo han cambiado los ingresos de los sectores económicos del Perú entre los años del 2014 y 2023, especialmente en la manufactura. Hemos usado un enfoque cuantitativo con los datos del INEI, por lo que nuestra investigación se basa en cifras reales. Nuestra investigación es aplicada, no experimental y longitudinal, ya que solo observamos cómo evolucionan los datos a lo largo del tiempo. También hemos procesado la información a través del programa SPSS, utilizando estadísticas descriptivas y pruebas como correlaciones y ANOVA para identificar relaciones y diferencias. Es de esta manera que nuestra metodología nos permite comprender la evolución reciente de los sectores vinculados a la manufactura. Le paso a mi compañera. Buenas noches con todos. Ahora continuamos con la población y muestra. En primer lugar, nuestra población está conformada por todos los registros históricos que publica el INEI sobre los ingresos anuales de los principales sectores económicos del Perú. Es decir, incluye todo el universo de valores que describen cómo se han comportado sectores como agronegocios, pesca, minería, construcción, turismo, entre otros. En cuanto a la muestra, para este trabajo seleccionamos los ingresos anuales correspondientes al periodo 2014 hasta el 2023, lo que significa que analizamos 10 años de información por cada sector. Y nosotros elegimos este intervalo porque es un periodo reciente, continuo y con datos oficiales disponibles, lo que nos permite observar tendencias claras y una revolución económica actualizada. Continuamos con las fuentes de datos. Respecto a ello, toda la información fue obtenida directamente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que es la entidad oficial encargada de generar y publicar estadísticas económicas confiables en el país. Luego organizamos estos datos en el software SPSS, donde realizamos los análisis descriptivos e inferenciales necesarios para nuestro estudio. En resumen, trabajamos con datos oficiales, completos y actualizados, todos ellos organizados en una muestra de 10 años, lo que asegura la validez y consistencia del análisis que presentamos. Le doy pase a técnicas estadísticas y software utilizados. Buenas noches. Continuando, vamos a hablar de las técnicas estadísticas y software utilizados. Para el análisis estadístico de los ingresos anuales de los sectores económicos del Perú, durante el periodo 2014 al 2023 se emplearon técnicas de estadística descriptiva e inferencial, procesadas mediante el software IBM SPSS. La elección de este software se fundamenta en su capacidad para gestionar bases de datos estructuradas, generar gráficos estadísticos de alta calidad y ejecutar procedimientos analíticos completos sin requerir programación avanzada. Hablemos de técnicas de estadística descriptiva. Se emplearon medidas descriptivas como media, mediana, desviación estándar, varianza, rango
y coeficiente de variación, además de distribución de frecuencia y gráficos como histogramas, líneas temporales y comparaciones entre sectores. Estas herramientas permitieron describir la magnitud, variabilidad y evolución de los ingresos sectoriales. Ahora hablemos de las técnicas de estadística inferencial. Se aplicaron pruebas de normalidad, correlaciones de Pearson y comparaciones de medias para analizar relaciones y diferencias entre sectores, además de técnicas adicionales de contraste. Estas herramientas permitieron validar estadísticamente los patrones observados y fundamentar las conclusiones sobre la evolución sectorial. Ahora hablemos del software empleado, que es el IBM SPS. El procesamiento de datos se realizó en este software, donde se importó la base desde Excel, se definieron las variables y se ejecutaron los análisis descriptivos e inferenciales. También se generaron tablas y gráficos exportables para el informe. SPS fue elegido por su precisión, facilidad de uso y disponibilidad institucional. Le doy paso al siguiente compañero. Siguiendo con los resultados, vamos a presentar los ingresos por sector económico del Perú durante el periodo 2014 al 2023, utilizando datos oficiales del INEI procesados en SPSS. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Estadística y descriptivos generales. Para iniciar, trabajamos con una base de datos que incluye los ingresos anuales de 8 sectores económicos principales. Entre ellos está el agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos, construcción, turismo, transporte y telecomunicaciones. Es importante mencionar que todos los sectores cuentan con 10 datos válidos y sin valores perdidos, lo cual garantiza la confiabilidad del análisis. A partir de estos datos, aplicamos el procedimiento en SPSS para obtener las medidas descriptivas, en este caso media, mediana, moda, desviación estándar, mínimo y máximo, como podemos visualizar. Los resultados muestran diferencias marcadas entre sectores. Por ejemplo, minería e hidrocarburos es el sector con el ingreso promedio más alto, pero también el más variable debido a su dependencia de los precios internacionales. En contraste, agropecuario y pesca presentan ingresos más bajos, pero con una estabilidad notable. Siguiente, por favor. Para complementar, analizamos los histogramas de 3 sectores representativos. En este caso, podemos visualizar el de minería e hidrocarburos. Observamos una dispersión amplia y una ligera asimetría, lo que confirma su alta volatilidad. Siguiente, por favor. En el sector agropecuario muestra una distribución más concentrada, entre 28.000 y 30.000 millones, reflejando así estabilidad y un comportamiento predecible a lo largo de la década. Siguiente, por favor. Finalmente, el sector construcción presenta variaciones asociadas a ciclos económicos y a los efectos de la pandemia. En conclusión, el análisis descriptivo nos permite identificar sectores estables, volátiles y cíclicos, lo cual es esencial para comprender la dinámica productiva del país. Siguiente, por favor. Bien, a continuación presentaré el análisis de los gráficos de tendencias elaborados a partir de los ingresos económicos de los sectores productivos del Perú entre el año 2014 y 2023. En la gráfica mostrada en pantalla, titulada Evolución del ingreso económico por sector productivo del Perú entre los años 2014 y 2023, se observa que la mayoría de sectores creció de manera sostenida desde el 2014 hasta el 2019. Sin embargo, en 2020, todas presentan una caída marcada debido al impacto económico de la pandemia por COVID-19. A partir de 2021 se aprecia un proceso de recuperación, aunque con ritmos diferentes. La minería se recupera rápidamente y continúa liderando los niveles de ingreso, mientras que sectores como el turismo y pesca muestran una recuperación lenta y permanecen como los de menores ingresos. Siguiente, por favor.
La siguiente gráfica, titulada Comparación anual del ingreso por sectores productivos, permite comparar los sectores dentro de cada año. Aquí se confirma que la minería es el sector dominante, seguido de construcción, transporte y telecomunicaciones. También se aprecia claramente la caída conjunta en 2020 y la recuperación gradual en los años siguientes. Siguiente, por favor. Finalmente, la gráfica titulada Promedio del ingreso económico por sector resume el comportamiento del periodo completo. Minería es el sector con mayor ingreso promedio, seguido por construcción y transporte. En contraste, turismo y pesca muestran los promedios más bajos, evidenciando su menor participación dentro de la estructura productiva nacional. En conjunto, estos gráficos muestran las tendencias generales, la magnitud del impacto de la pandemia y la estructura económica predominante del país durante la última década. Siguiente. Bueno, a continuación, análisis comparativo entre sectores. Nuestro análisis comparativo, basado en la media y el coeficiente de variación de los ingresos sectoriales durante el periodo 2014 a 2023, nos permite establecer una clara jerarquía. Observamos una marcada concentración de la generación de ingresos liderada por el sector de minería e hidrocarburos, el cual ostenta la mayor contribución promedio, generando una asimetría positiva en la distribución global. Un segundo grupo de sectores, que incluye electricidad, construcción, agropecuario y transporte, conforma un eje central con contribuciones de ingresos muy similares. En cuanto a la estabilidad financiera, la gran mayoría de los sectores, incluyendo minería y transporte, demuestran baja volatilidad y alta homogeneidad. Sin embargo, debemos destacar que el sector turismo presenta la máxima inestabilidad, con un coeficiente de variación cercano al 97%, lo que sugiere la presencia de un valor atípico significativo. Estos hallazgos son cruciales para entender la estructura de dependencia económica y los riesgos inherentes a cada sector. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la correlación de Spearman entre sectores económicos, esta prueba va a permitir identificar qué tan relacionada está la evolución de un sector con respecto a los demás, incluso cuando los datos no siguen comportamiento lineal. Como podemos observar en la gráfica, en la primera columna de la primera fila, en agronomía, con relación con los demás sectores. Como podemos observar, se encontró que el sector de agronegocios presenta correlaciones fuertes y positivas con minería, electricidad, agua, gas, construcción, transporte y telecomunicaciones. Como recordar que el coeficiente de Spearman varía entre -1 a 1 y podemos observar que es de 0.914, 0.994 con electricidad, 0.898 con transporte. Quiere decir que tiene una correlación positiva y fuerte, en contraposición con el sector de pesca en relación con los demás sectores, en lo cual presenta correlaciones débiles y no significativas con casi todos los demás sectores, en lo que podemos demostrar que este comportamiento es independiente y no está relacionado con la evolución del resto de sectores. Ahora, ¿qué se puede evidenciar? Que estos sectores vinculados a la infraestructura y servicios básicos, como electricidad, agua y gas, presentan correlaciones muy fuertes entre sí. Esto demuestra que estos sectores se mueven prácticamente en conjunto dentro de la economía peruana. Y bueno, gracias a este análisis, hemos podido identificar los sectores cómo evolucionan de manera paralela y cuáles funcionan de manera aislada. Siguiente, por favor. Ahora, en esta gráfica, que es el resumen de el coeficiente de Spearman, podemos observar que agronegocios en relación con pesca, sus valores están muy dispersos, ya que tienen el valor de -1.41. Al acercarse mayor a 0, tiene una variación no lineal. En contraposición con agronegocios y minería, como podemos ver, tiene una relación casi lineal, y así con los demás sectores. Siguiente, por favor. Otro análisis inferencial es acerca de
el ANOVA de un factor para analizar si los ingresos de los sectores económicos cambiaron significativamente a lo largo del tiempo, ya que nos va a permitir si los aumentos o disminuciones observados en los ingresos realmente provienen del paso del tiempo o si solo se deben al azar. ¿Y qué podemos visualizar en el modelo de ANOVA? Que muestran que el año sí tiene un efecto significativo sobre los ingresos. El modelo fue estadísticamente significativo, lo que indica que existe una relación clara entre ambas variables. En la fila de SIG, la abreviatura SIG está de 0.001. Esto significa que conforme avanzan los años, los ingresos tienden a aumentar. Y ahora, en la tabla de coeficientes, podemos observar que tenemos un coeficiente beta estandarizado de 0.262. Sugiere que el año tiene una influencia de magnitud pequeña a moderada sobre ingresos dentro del modelo. Y tenemos una constante que presenta un valor de menos 1.549.550.483, que en conjunto estos resultados respaldan que el paso del tiempo explica de manera significativa el crecimiento observado en ingresos. Siguiente, por favor. Como último análisis inferencial tenemos la prueba de normalidad, la de Kolmorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, en la cual estas pruebas van a ser necesarias para verificar si los datos siguen una distribución normal, lo cual permite decidir si es adecuado usar técnicas estadísticas paramétricas o no paramétricas. Observando los resultados, nos muestra que los sectores presentan valores de significancia mayores a 0.05, en cual existe y se evidencia que rechazan la normalidad que no existe, que rechazan la normalidad de sus datos. En otras palabras, los ingresos de todos los sectores se distribuyen aproximadamente de manera normal. Incluso los sectores con valores más cercanos al límite, como construcción y turismo, también cumplen el requisito de normalidad. Esto confirma que los datos son adecuados para aplicar análisis estadísticos con confianza. Siguiente, por favor. Bueno, damos paso a discusión de resultados. Bueno, el análisis confirma la dominancia estadística en el sector de minería e hidrocarburos en el ingreso peruano. El sector turismo es el más vulnerable, reflejando su alta sensibilidad en shocks externos como el outlier de 2020. En contraste, electricidad y agropecuario exhibieron una alta homogeneidad, mientras que la fluctuación de construcción y minería se vincula directamente a los ciclos de inversión. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar específicamente sobre la discusión de los datos inferenciales en sí. Bien, en este análisis utilizamos la correlación de Spearman para estudiar las interacciones entre diferentes sectores económicos, como ya han hablado mis compañeros anteriormente. Encontramos que sectores como los de agronegocios, minería, electricidad, agua y gas, y también incluidos los de construcción, transporte y telecomunicaciones, muestran una fuerte correlación positiva, lo cual sugiere o quiere decir que tiende a evolucionar de manera conjunta. En contraste a esto, el sector pesca presentó una relación más débil y negativa con los demás. Esto indica que tiene una dinámica económica más independiente. Además, mediante la ANOVA de un factor pudimos comparar los ingresos entre sectores. Esto evidencia que el tiempo tiene un efecto significativo sobre ellos.
con un aumento promedio de más o menos 779 millones de soles por año, desde la recuperación post-pandemia. Además, las pruebas de normalidad confirmaron que los datos se ajustan a una distribución normal, lo que valida el uso de pruebas paramétricas como ANOVA y regresión lineal. Esto respalda nuestras conclusiones y da una solidez a nuestros análisis realizados. Sí, ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Finalmente, veremos las conclusiones. Siguiente. El objetivo de este análisis fue estudiar la evolución económica del Perú en la última década, específicamente entre 2014 y 2023. No solo queríamos ver números crecer, sino entender la calidad de ese crecimiento. El hallazgo general es contundente. Nuestra economía ha crecido, sí, pero bajo una estructura productiva altamente concentrada y vulnerable. Hemos identificado un patrón donde dependemos excesivamente de un solo motor, lo cual, como veremos, representa un riesgo latente para la estabilidad nacional. Siguiente. Como primera conclusión, al desagregar los sectores, la minería e hidrocarburos confirma su rol hegemónico. Los datos muestran que es indiscutiblemente el sector que genera los mayores niveles de ingresos para el país, es la columna vertebral de nuestra economía. Sin embargo, el análisis estadístico revela una doble cara. Si bien es el sector que más aporta, también es el que más exhibe la mayor volatilidad interanual. ¿Y qué significa esto? Que nuestros ingresos más importantes son también los más inestables. En contraste a estos, encontramos un comportamiento muy distinto en los sectores primarios, como agropecuario y pesca. Aunque su participación en términos de valor monetario total es menor comparada con la minería, su valor radica en su estabilidad. Quiero destacar el sector pesca. El análisis lo identifica como el sector más estable del periodo. Como tercera conclusión, ahora bien, ninguna tendencia se mantuvo lineal. El análisis gráfico muestra un quiebre estructural claro en el año 2020. La pandemia del COVID-19 no fue una simple caída, fue un freno en seco causado por las restricciones sanitarias. Afectó a todos los sectores. Lo interesante viene después, la recuperación fue heterogénea. Mientras la minería tuvo una reactivación rápida, otros sectores tardaron mucho más en recuperar sus niveles pre-pandemia. Esto nos demuestra que ante una crisis global no todos los sectores tienen la misma capacidad de resiliencia. En resumen a esto, la evidencia del periodo 2014 al 2023 nos deja una lección clara. El modelo actual, sostenido principalmente por la extracción de recursos, es exitoso en generar caja, pero frágil en sostenibilidad debido a su volatilidad. Por tanto, la recomendación que surge de estos datos es estratégica. Es imperativo impulsar políticas de diversificación económica. Necesitamos dejar de depender de un solo motor volátil y empezar a potenciar esos otros sectores que, aunque hoy aportan menos, ofrecen la estabilidad que el país necesita para mitigar riesgos futuros. Siguiente. Muchas gracias por su atención.